Estamos en la Kehilá Israel en las Naciones, en Ciudad Delgado. Hoy es día 18 de noviembre del año 2023 y el día 5 de Kislev, el mes noveno del año 5784 de la creación del mundo. Y después de haber hecho conexiones espirituales por medio de los rezos, por medio de las ceremonias, por medio de la lectura pública de la parashá de la semana, saludamos a todos nuestros estudiantes y amigos presenciales y virtuales. Para cada uno de ustedes decimos Shabbat Shalom. Y por supuesto Shabbat Shalom para las 12 tribus de Yeshurun. Este día estamos desarrollando, como sabemos, la parashá Toldot, la parashá número 6. Y nos hemos quedado en que después de 20 años de esterilidad de Rivka, después de 20 años que Rivka no podía concebir, pues era mujer estéril. ¿Qué dijimos anoche acerca del por qué Rivka no podía concebir? Sí, los cabalistas dicen de que Rivka no tenía útero, Rivka no tenía matriz. Y por supuesto, humanamente imposible, que pudiera concebir. Y pasó 20 años de esterilidad. No obstante, hemos visto que Isaac oró por ella, invocó al Eterno por ella, y finalmente Rivka concibió mellizos en su vientre. Solo que su embarazo era fuera de lo común. El embarazo de Rivka, como todos sabemos, era bastante extraño, bastante inusual, un embarazo raro, anormal, insólito, un embarazo pero muy misterioso. Tanto así que los sabios nos hacen ver que Rivka, dado que era primeriza, ella consultaba a mujeres pues experimentadas en ser madres, en dar a luz, y cuando las señoras le escuchaban a Rivka su situación, incluso para las mujeres más experimentadas en embarazos, el de Rivka le sonaba pero totalmente extraño, totalmente desconocido o anormal. Por eso decimos que el embarazo de Rivka era misterioso. Si tomamos lo que nos dicen los Midrashim, los sabios de la Torá, una verdad que hemos conocido desde muchos años atrás, que cuando Rivka estaba embarazada y pasaba por un lugar sagrado, un lugar donde se estaba exponiendo luz, donde había energía divina, cuando Rivka pasaba por un lugar de enseñanza de Torá, había uno de los mellizos que empujaba hacia ese lugar. Ese era Jacob. Y cuando Rivka pasaba por un lugar impuro, de energías no buenas, cuando pasaba por un centro de idolatría, los sabios nos dicen que el otro mellizo en su vientre empujaba hacia ese lugar, dándonos a entender que cuando era Jacob que pasaba o percibía la luz o la energía en ese centro de estudios de Torá, pues Jacob sentía
esa atracción y llamaba a la luz y quería más de esa luz. Pero cuando pasaba Rivka por el lugar de idolatría, Esaú como que quería salir porque eso era lo que él amaba. Esa base o eso ya lo hemos oído por muchos años. Sobre esa base quiero que ampliemos un poco algunas cosas hoy. Nos dicen los sabios con respecto al embarazo de Rivka. Dicen Rivka concibió mellizos. ¿Cómo son los mellizos? Distinto a los gemelos. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Uno puede ser carita redonda, otro carita larga, uno moreno, uno claro, una hembra, un varón. ¿Y cuáles son los gemelos? Los que son idénticos, que hasta los padres se equivocan. Así es. Los gemelos son de un mismo óvulo, y los mellizos, pero son diferentes. Así que no hay que confundir entre mellizos y gemelos. Rivka concibió mellizos. Dice, Jacob era totalmente positivo y Esaú quien era totalmente negativo. ¿Y dónde estaban los dos? Rivka concibió mellizos. Jacob, quien era totalmente positivo, y Esaú, quien era totalmente negativo. Durante el embarazo de Rivka, Jacob daba patadas. Cuando ella pasaba por un lugar positivo en el que se estaba revelando luz, mediante actos de compartir. Mientras que Esaú daba patadas cuando estaba cerca de lugares donde se estaban manifestando actos negativos. En ese sentido, abrimos la parashá, capítulo 25, Sefer Bereshit, libro de la Génesis, versículo 22, y leemos la primera parte. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y los hijos luchaban dentro de ella. La segunda parte dice, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno. ¿A dónde se dirigió Rivka? Sí, pero ¿a dónde? Lugar geográfico, ¿alguien sabe? Sí, fue a consultar al Eterno. ¿A qué lugar? Los sabios nos dicen que fue al Har Moriah, al monte Moriah. Hay que entender que Har Moriah, el monte de Moriah o la montaña Moriah, es un lugar sagrado, es un lugar místico. Moriah es un portal al mundo espiritual o a los mundos superiores. Eso es Moriah, el lugar actual del templo sagrado. Así que Rivka no es que se fue a consultar al Eterno a otro lugar o a donde le placiera, sino a ese lugar sagrado, a ese lugar místico, a ese lugar que es un portal de los mundos superiores, donde la Shejinah está presente. Por supuesto que no es palpable o perceptible a los sentidos naturales. Pero el Har Moriah es un lugar que está bañado por la Shejinah. Si ustedes se acuerdan, los sabios nos dicen que cuando el Eterno le hizo ver a Abraham que le ofreciera a Isaac su hijo en una olá, en una ofrenda del todo quemada, le dijo que fuera a un lugar que yo te diré. Y Abraham emprendió el viaje hacia
el lugar que el Eterno le guiaba, y le llevó 3 días llegar. ¿Cómo supo Abraham que esa montaña del Moriah era donde el Eterno quería que le ofreciera a Isaac? ¿Cómo lo supo Abraham? Porque, como dicen los sabios, cuando llegó Abraham a ese sitio, vio que estaba bañado por la Shekinah. La Shekinah estaba presente ahí, lo reitero, no palpable a los sentidos naturales. Así que ese lugar era tan especial, y por eso es que ahí van los tzadikim, la tzadeket, a buscar al Eterno, pues era un lugar de tremenda influencia positiva, un lugar donde había abundancia de luz. De hecho, si en los versículos anteriores ya lo vimos, cuando Isaac oró por Rivka, ¿a dónde creen que fue a orar por Rivka? Fue a orar al Har Moriah, al monte o a la montaña de Moriah. ¿Y por qué fue Isaac a ese sitio? Ese es el lugar de la Shekinah. Y es el lugar del templo. De hecho, para esa época de la parashá de hoy, había una escuela de Torah en ese Har Moriah. Una escuela donde se impartían las enseñanzas ancestrales que venían desde Adán. Recordemos que para esta época no tenemos todavía la Torah escrita, pero sí tenemos la Torah oral que viene desde Adam Harishon, todo ese vasto universo de enseñanzas místicas, esotéricas, que vienen, como lo decíamos anoche, del Eterno a Adam, de Adam a Shet, de Shet a Enosh, y toda la cadena de los tzadikim que ya conocemos. Así que Isaac, cuando oró por Rivka, su mujer, para que pudiera concebir, ¿a dónde que fue también? Al Har Moriah. Y hoy que Rivka tiene el problema de que tiene un embarazo extraño, raro, insólito, anormal, dice la Torah que fue a consultar al Eterno. ¿A dónde fue? Al Har Moriah. Dicen los sabios, y fue a consultar a Adonai. Dice que fue a la escuela de Shem y Eber. ¿Qué tipo de escuela era? ¿Qué tipo de escuela era? En términos más específicos. Ahí se enseñaban los Hukim, ahí se enseñaban los Mishpatim, ahí se enseñaban los Edut, ahí se enseñaban todas las leyes del Eterno que aún no estaban dadas por escrito. Y fue a consultar a Adonai, a la escuela de Shem y Eber. Esta escuela estaba situada en el monte santo o el Har Moriah. Acercarse a ella significaba ir a consultar al Eterno. Acercarse a esa montaña era ir a consultar al Eterno. ¿Por qué? Porque ya estaba la Shekinah. Acercarse a ella significaba ir a consultar al Eterno. El objeto de dicha consulta era averiguar por parte de Rivka el porqué de sus fuertes dolores. Y Adonai dijo, el Eterno dijo, 2 pueblos hay en tu vientre, y 2 naciones serán separadas desde tus entrañas, y una prevalecerá sobre la otra, y la mayor servirá a la menor. Oiga esto, 2 pueblos hay en tu vientre.
Shem, el hijo de Noach, le contestó. O sea, cuando va Rivka a consultar al Eterno, al Har Moriah, fue a consultar a Shem, el hijo de Noach. Shem, el hijo de Noach, le contestó a Rivka: voy a confiarte un secreto que no has de revelar a nadie. Dos pueblos se están formando en tu seno. ¿Cómo podrían caber en él? El mundo entero no será lo bastante grande para que puedan vivir juntos en paz. Estos dos pueblos están destinados a formar dos naciones independientes y con caracteres, ideales y objetivos muy distintos, por no decir contrarios. Oiga esto. Los dos pueblos que tiene Rivka en su vientre son dos pueblos con dos diferentes religiones, con dos enseñanzas religiosas totalmente diferentes y totalmente opuestas. Así que si usted cree que esto es nuevo, no es nada nuevo. Desde los días de Rivka ya se le fue dicho a ella. Los dos pueblos que lleva dentro son dos pueblos con religiones diferentes y con sistemas de enseñanzas religiosas diferentes, opuestas o contrarias. Por lo tanto, los dos pueblos tienen dos espíritus diferentes, dos energías diferentes, y ambos luchan hasta el día de hoy. ¿Y en qué consiste la lucha de estos dos? La herencia. La herencia de los dos mundos. La herencia de arriba y la herencia de abajo. Los dos pueblos están luchando por lo mismo. Cada uno de ellos dice: nosotros somos el pueblo eterno. Nosotros somos el pueblo escogido del Eterno. ¿Quién dice eso? Los dos pueblos dicen: las promesas de Hashem son de nosotros. ¿Quiénes dicen esto? Y solo oiga, la lucha eterna entre los dos pueblos es tan obvia hasta nuestros días que el pueblo de Jacob dice: Israel Hay. El pueblo de Jacob está orgulloso de la Torah. ¿Qué dice el pueblo de Jacob? Israel Hay. Israel vive. Y el pueblo de Jacob está orgulloso de la Torah. Al punto que todos los años el pueblo de Jacob en Shavuot celebramos Zman Matan Toratenu, el tiempo de la entrega de nuestra Torah. El pueblo de Jacob todos los años celebramos Simchat Torah, el regocijo de la Torah. En tanto, el pueblo de Esaf dice: no, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
el Eterno les ha dado la potestad de ser ahora el pueblo escogido, los hijos de Elohim, los Bene Elohim. ¿Cómo están los dos pueblos hasta el día de hoy? Luchando por la herencia de los dos mundos, ¿no? La herencia del mundo espiritual y la herencia en este mundo físico. ¿Qué tal? ¿Cómo le suena? ¿Le suena histórico eso? De hecho, oiga esto. Dicen los sabios, el uno engendrará a Shlomo, el constructor del santuario. El otro engendrará a Vespasiano, su destructor. Ambos pueblos han parido hijos sobresalientes. El pueblo de Jacob parió o dio a luz al constructor, al que edificó el Bet HaMikdash. Su nombre, Shlomo HaMelech. Ese es el hijo que dio a luz el pueblo de Jacob, al que edificó el Bet HaMikdash en Jerusalén. Pero el otro pueblo, el pueblo de Esab, dio a luz o parió a Vespasiano, al que destruyó o derribó el templo del Eterno. ¿Qué vemos entre los dos entonces? Dicen los sabios, el pueblo de Jacob formará profetas. El pueblo de Jacob formará sabios de la Torah. El pueblo de Esab formará gente que contradiga la Torah. ¿Qué le parece, Gilma? El pueblo de Jacob formará gente, instruirá a un pueblo para obedecer la Torah. Pero el pueblo de Esab forma a un pueblo para que contradiga, para que esté en contra, para que hable mal de la Torah. El pueblo de Jacob forma profetas. Y salen del pueblo de Jacob, Nevi'im. El pueblo de Esab, o del pueblo de Esab, han salido emperadores. El pueblo de Jacob es Israel. Am Israel Hay. El pueblo de Esab es Edom. Y todos aquellos que conocen muy bien las escrituras, ya sea la Torá, los Nevi'im, las nuevas escrituras, saben muy bien que hay un juicio decretado sobre Edom. Y Edom tendrá su final. Después de la transmisión nos vamos a quedar discutiendo abierta y claramente acerca de estas cosas. Acerca de estos dos pueblos que están hasta el día de hoy disputándose cada quien, ¿qué cosa? La herencia. Y cada uno proclama, nosotros somos el pueblo del Eterno. Nosotros somos el pueblo escogido del Eterno. El uno está orgulloso ¿de qué? ¿De qué? De la Torá. ¿Y el otro pueblo? Es contradictorio de la Torah. Ahora, otra arista de enseñanza sobre estos dos mellizos que luchan entre sí es que ambos representan dentro de nosotros las dos columnas laterales. Entonces ya ahora tiene que ver conmigo. Como toda la Torah, todo tiene que ver con quién.
Sí, el caso es que siempre se ha visto, siempre se ha enseñado la Torá desde el punto de vista de externo, fuera de mí. Pero la Torá, toda, aún en sus historias, la enseñanza principal tiene que ver con los problemas dentro de nosotros, con las malas cualidades o las buenas dentro de nosotros. Y en este sentido, los mellizos que luchan entre sí, ambos representan dentro de nosotros las dos columnas laterales. ¿Cuáles son esas dos columnas? Sí, la columna derecha y la columna izquierda. La columna derecha dentro de nosotros es el Yetzer Hara, y la columna izquierda dentro de nosotros es, ¿cómo fue la cosa? Sí, la columna derecha dentro de nosotros representa el Yetzer Hatov, al instinto bueno. Y la columna izquierda en nosotros representa el Yetzer Hara, nuestra inclinación al mal. ¿Dónde está la lucha entonces? La lucha que vemos en Rivka, que los dos luchan en el vientre de ella, que luchan en el estómago o en la matriz de ella, esa lucha representa la batalla interna suya y mía. ¿Con quiénes? Con las dos columnas. Y sí es una lucha muy encarnizada. Jacob representa la columna derecha. ¿Dónde está Jacob? Inside me. Así es. Dentro de mí. Y esa columna derecha, Jacob en mí, o en nosotros, ama la espiritualidad. Sí. Ama la luz. Ama hacer rezos. Hacer shaharit, hacer minja, hacer arbit. Jacob, nuestra columna derecha, ama el estudio de la Torah. Ama hacer maasim tovim, hacer buenas obras. Jacob, que es nuestra columna derecha, dice, no, yo no me pierdo el Shabbat. No, yo no me pierdo el Shabbat. Porque Jacob, que es nuestra columna derecha, ama la luz. Pero Esau, que es nuestra columna izquierda, ama comer, ama beber, dormir, trabajar, pasear, andar de compras, ir a la playa. Esau dentro de nosotros no quiere espiritualidad. Ese es el Esau dentro de nosotros. ¿Qué no quiere? Espiritualidad. Shabbat, estar tan temprano en la congregación. Si es sábado, es Shabbat. Dice, tan temprano estar en la Kehilá. ¿Quién dice eso en nosotros? Esau. Esau. Eso de rezar. Y oigan, no nos hemos deleitado en todos los rezos de la mañana. Sí, eso estuvo rico. El escuchar la lectura pública de la Parashá. Eso estuvo muy bueno. Las oraciones por la enferma que hicimos, las oraciones por el alma del difunto. Sí. Hemos tenido una mañana tan hermosa, tan bella. Pero Jacob, nuestra columna derecha, es quien ama esta luz divina. Pero Esau, nuestra columna izquierda, Shabbat. ¿Cómo que yo voy a estar en la congregación a las 7:30 de la mañana? Ese día me levanto a las 11. Ese día me levanto a las 2 de la tarde. Ahí voy a llegar hasta en la tarde.
Y si es posible hasta la hora de la Havdalah. Esa de nosotros no quiere espiritualidad. Si al caso allá... Oiga, Jacob, nuestra columna derecha, busca conectar con el 99%. Y lucha y se esfuerza. Y dice, no, este mes yo voy a avanzar en el estudio. Yo me propongo que haré esto y se proyecta. No me perderé esto, yo escucharé esto, escucharé lo otro, leeré aquí, leeré allá. Ese es Jacob, nuestra columna derecha, buscando conectar con el 99%. Pero Esaú, nuestra columna izquierda, ama el 1%. Ama solo el 1%. Alguna vez lo hemos ilustrado con una historia de las Nuevas Escrituras. La historia de Marta y Miriam. En español dice María, pero el nombre hebreo es Miriam. Estas dos mujeres, si lo vemos en este contexto, son un código. ¿Sí? Miriam y Marta, ambas están dentro de nosotros. Miriam es la que ama la luz, la que ama la buena parte. En cambio, Marta, en nosotros, es la que ama nada más el 1%. Los quehaceres de este mundo físico. Los quehaceres de Malhut. Pero se le dice a Marta, 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 afanada y turbada estás, y lo parafraseo, con el 1%. Con Malhut. Con el mundo material, con el mundo físico. Pero Miriam, la parte espiritual en nosotros, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Dónde están esas dos mujeres entonces? Leamos capítulo 25, versículos 23 al 26. Capítulo 25, versículos 23 al 26. Y le respondió el Eterno, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había mellizos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. ¿Qué edad tenía Isaac cuando Rivka dio a luz a los 2 mellizos? Y oigan, los números y toda aparentemente pequeñez en la Torá revela mucha luz. Por supuesto son códigos. Y más allá de querernos informar la Torá que Isaac tenía 60 años de edad cuando Rivka dio a luz a los mellizos, más allá de eso, ¿de qué nos habla el número 60? ¿De qué nos habla el número 60? En Rosh Chodesh Kislev estuvimos hablando acá del número 60 también. ¿Qué cosa? Protección, ¿qué más? Dicen los sabios
Isaac tenía 60 años cuando nacieron sus hijos. Era preciso que alcanzase esta edad de sabiduría. Y está entre comillas. Edad de sabiduría. En este contexto, ¿qué es el número 60? La edad de... Así que si usted no ha llegado a los 60, todavía no ha recibido esa corona. $60 es un número místico. De hecho, el número 60 tiene que ver con potenciamiento en todos los sentidos. El número 60 tiene que ver con potenciamiento en todos los sentidos o en diferentes direcciones. Y por eso hemos dicho que la energía o la letra hebrea de todo este mes de Kislev es la Samech. ¿Y cuál es el valor gemátrico de la Samech? 60. Donde Akadosh Baruj Hu nos está diciendo a los Bene Israel: Banai, mis hijos, yo estoy con ustedes. Yo los apoyo. Yo los sostengo. Yo los protejo. Yo los potencio en diferentes sentidos. ¿Dónde está el número 60 en la Kriyat Shema al-Hamitah, Hilma? Pues sí pasó el examen. 60 son los valientes que rodean la cama de Salomón mientras él duerme. Y por supuesto que es un código. Ese código representa que todas las noches cuando usted hace el rezo del Sidur, desde la página 202 a la 209, y cuando llega a esa parte de que dice que 60 valientes rodean la cama de Shlomo y que cada uno con su espada en su mano, listos para esto y para lo otro. Cuando llegamos a esa parte, estamos haciendo nosotros esa invocación, esa conexión espiritual, y estamos agenciándonos una protección del número 60. Amén. Mientras dormimos. Pero al haber llegado Isaac a los 60, cuando Rivka da a luz a los mellizos, dicen los sabios, Isaac tenía 60 años cuando nacieron sus hijos. Era preciso que alcanzase esta edad de sabiduría. ¿Qué es 60? La edad de la sabiduría. Era preciso que alcanzase esta edad de sabiduría para poder dotar a Jacob, su heredero espiritual, de la mayor perfección moral posible. ¿Por qué era necesario que llegara hasta los 60? Para poder dotar a Jacob, su heredero espiritual, de la mayor perfección moral posible. ¿Por qué era necesario llegar a la edad de 60 a Isaac? Para que pudiera potenciar en todos los sentidos a su toldot. ¿A su qué? A su heredero espiritual, a su toldot. Versículo 27. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Vean el 27 fuertemente. ¿Qué vemos en esto? Vemos otra vez el 99% y el 1%. Esaú, ¿qué es lo que ama? Malhut.
El campo representa Malhut. ¿Qué es Malhut, Lorena? ¿Junto con qué? ¿Y qué hay en el 1%? Los placeres del mundo. Esab amaba el campo. El campo representa Malhut. Malhut es el 1%. Eso significa que Esab no tenía interés en la espiritualidad. Y oigan, era el nieto de Abraham, era el hijo de Isaac, era el nieto de Sara, era el hijo de Rivka. Pero Esab no tiene ningún interés en la espiritualidad. Él ama ¿qué cosa? El 1%, Malhut, el mundo físico. En cambio, Jacob era varón quieto que moraba en tiendas. ¿Qué amaba Jacob? El 99%. Nada más. ¿Perdón? Amaba que llegara Shabbat. Esperaba que llegara la noche de Shabbat para disfrutar del Kiddush, de la cena de Shabbat. Cuando se levantaba por la mañana, Jacob, feliz, contento, hacía las bendiciones matutinas, hacía el rezo de Shaharit. ¿Y después qué hacía Gilma? Esperaba con ansias hacer el Kiddush matutino, el Kiddush de la mañana. En un solo versículo vemos a los dos. Esab ama el campo. ¿Qué ama Esab? El 1%. Ama Malhut. Nada más este mundo de la materia. En cambio, Jacob es varón quieto que habita en tiendas. Las tiendas de las enseñanzas de la Torá. Jacob ama la luz. Ama la conexión con el 99%. Dicen los sabios, cada persona contiene elementos de Jacob y Esab. Cada persona contiene elementos de Jacob y Esab. Hace poco había una discusión por ahí, ¿verdad? De cómo la gente busca una perfección en la gente que estudia la Biblia. ¿Qué es lo que buscan? Que sean. ¿Será posible eso? ¿Será posible eso? Si cada persona tiene rasgos de ¿quién? Y usted tiene rasgos de Esab. Cada persona. ¿Sí? Sí, esa es la cuestión de que la gente quiere ver que los que estudian una Biblia en cualquier religión o de los Bene Israel que estudiamos la Torá, quisieran vernos que ya no ¿qué? Ya no tenemos errores. Sí. Eso es imposible. Por supuesto que por eso liberamos una batalla espiritual. Para mantener, para que Jacob en nosotros le tenga agarrada, ¿qué cosa? A Esau.
Esa es la batalla que tenemos, Gilma. Que Jacob, que está entre nosotros, le agarre, le pesque, le atrape. El talón a Esaú. ¿Para qué, Israel? ¿Para qué, Lorena? Para que no se nos salga. Entonces los sabios nos dicen, cada persona contiene elementos de Jacob y Esaú. Y dentro de cada uno de nosotros se libra una eterna batalla entre estos dos conjuntos de atributos. Y dentro de cada uno de nosotros se libra una eterna batalla entre estas dos columnas. Y dentro de cada uno de nosotros se libra una eterna batalla entre Esaú y Jacob, que están inside us. Así es, dentro de nosotros. Dice, durante el embarazo de Ribka, siempre que ella pasaba por la entrada de un sitio de estudio, Jacob la empujaba dentro de su vientre. Siempre que pasaba por un lugar impuro, Esaú la empujaba en su interior. ¿Hacia dónde te empuja tu Esaú? ¿Ah? Menos a la que es la verdad. ¿Hacia dónde te empuja tu Jacob? Sigamos, versículo 28 en adelante. 28, avancemos, dice, y llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Ribka amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan, y del guisado las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Tenemos acá entonces nuevamente a los dos. ¿Qué representa la primogenitura? En palabras sencillas, todo el legado espiritual ancestral. La primogenitura, en palabras prácticas, representa todo el legado espiritual ancestral. Pues la primogenitura tiene que ver con venir a ser el representante del cielo en la tierra. El Cohen de Hashem en este mundo. Y es muy obvio que Jacob, él tiene interés en qué cosa. Al tener interés en la primogenitura, ¿en qué tiene interés en él? En la espiritualidad. En cambio vemos a Esaú viendo la primogenitura, viendo la espiritualidad. No nos enfoquemos solo en ese término primogenitura o los millones o la tierra. Tiene que ver, pero la primogenitura tiene que ver con todo el legado ancestral espiritual.
ser el Cohen del Eterno acá en este mundo físico, ser el Ebed Hashem, el servidor del Eterno, ser el ¿qué? Ser la Merkabá para la luz. Eso es básicamente, o tiene que ver con la primogenitura. Y Jacob, es obvio, él ama el mundo espiritual, porque él dice, la primogenitura, véndeme la primogenitura. Al querer la primogenitura, ¿qué es lo que nos está diciendo? Sí, en cambio, esa con la espiritualidad. Pero volvemos al mismo punto. Los dos están dentro de nosotros. ¿Y qué ama Jacob dentro de nosotros? Sí, la espiritualidad. ¿No es cierto que su Jacob ama la espiritualidad? Por eso está usted aquí. Sí. Ese Jacob dentro de nosotros. Ama la espiritualidad, quiere conexión con la luz, quiere ser una carroza, una merkabá para el Eterno, quiere los secretos de lo alto, quiere llenarse de luz. Pero el Esaú dentro de nosotros prefiere la televisión, prefiere aquí, prefiere allá, prefiere esto, prefiere lo otro. Incluso siendo Shabbat están viendo televisión, programas aquí, programas allá, programas de esta índole, programas de otra índole, organizándose para esto, organizándose para lo otro. Oiga esto, cuando Esaú pidió a Jacob un poco de sopa, Jacob contestó que a cambio quería los derechos de primogenitura de Esaú. Esaú accedió y Jacob le dio la sopa. El shiur en todo esto. Todo el mundo hace intercambios en la vida. Todo el mundo hace intercambios en la vida, pero debemos ir con cuidado de no renunciar a algo muy importante para obtener algo muy pequeño. Todo el mundo hace intercambios en la vida, pero debemos ir con cuidado de no renunciar a algo muy importante para obtener algo muy pequeño. Por ejemplo, si a usted le dicen en un Shabbat, mira, vamos a la playa, ha venido no sé quién de tal parte y va a ver esto y lo otro, vamos. ¿Eso es hacer qué? Un intercambio. ¿De qué? O eso es renunciar a algo muy importante, la quejilá, por algo que no vale la pena, tan pequeño. Ahora, oiga esto. El Eterno honra a los que le honran. Y yo le aseguro que si usted le dice a 100 personas de su familia, de su tribu, de su clan, es que Shabbat no puede. El cielo va a propiciar y va a poner que los 99 van a decir, para que no se pierda, esperen, vamos otro día. Todo por levantar la cabeza suya. Pues el Eterno honra a los que le honran. ¿Qué le parece? Capítulo 26, Perek Vav. Este capítulo comienza hablándonos de la hambruna sobre la tierra. La hambruna sobre la tierra. ¿Por qué ocurren estas cosas?
Los estudiantes del Zohar, de la Cábala, de la Torá avanzada, deben de ver que todos los fenómenos naturales que ocurren en nuestro mundo tienen una razón espiritual. ¿Por qué ocurren los fenómenos del niño y de la niña? Porque es que sobrevienen plagas, fenómenos naturales que causan desastres. ¿Por qué epidemias? ¿Por qué enfermedades de todo tipo? Hemos dado por sentado que es lo natural del mundo. Pero los estudiantes de Torah debemos de elevar la visión y entender que el niño, la niña, terremotos, ciclones, huracanes, sequías, hambrunas, pandemias, plagas, enfermedades, tienen que ver con problemas puramente espirituales. Y de hecho, si a alguien se le pregunta, mire, ¿y por qué cree usted que vienen todos estos fenómenos? Si no estudia los secretos del cielo, con toda seguridad va a ver la cosa en forma natural. Pero si es una persona que estudia los secretos del cielo, la respuesta que tiene es por razones espirituales. Oiga esto. La razón de todas estas cosas negativas se debe a nuestras malas acciones y a nuestras malas palabras. La razón de todas estas cosas negativas son la consecuencia de nuestras malas acciones y palabras. Ni siquiera son castigos de los cielos. ¿Y por qué tengo que aclarar que no son castigos de los cielos? Porque ante estas situaciones negativas, niño, niña, terremotos, huracanes, pandemias, enfermedades, etcétera, siempre la gente tiende a echarle la culpa al Creador. ¿Y dónde está el Eterno? ¿Dónde está? Reitero, la razón de todas estas cosas negativas son la consecuencia de nuestras malas acciones y palabras. Lo que sembramos, cosechamos. En otras palabras y en términos cabalísticos, todo es karma. ¿Qué es el karma? Causa-efecto. Por eso digo, no son castigos de los cielos. Es el karma. Causa y efecto. Causa-efecto. Y todos aquellos que están conectados a esta transmisión, y ustedes que están presencialmente, aprendamos bien, porque reitero, ante fenómenos de esta índole que hemos mencionado, cuando están ocurriendo,
siempre las personas sin esta conciencia tienden a echarle la culpa al Creador. Nunca nos vemos que nosotros somos la causa. Por ejemplo, ustedes saben bien y se acuerdan de la plaga del Zaraat, ¿verdad? La plaga traducido erróneamente como la lepra. La lepra era el karma. El karma. ¿Y por qué venía la lepra, el Zaraat? Lashon hara, lengua mala. El mundo sin conciencia le echa la culpa todo al Creador. Pero, por ejemplo, la gente sin conciencia espiritual, que no estudia Torah, si usan un condón para tener relaciones sexuales, ya son culpables también del por qué este mundo está como está. ¿Qué es lo que dije? Que si usan un condón para tener relaciones sexuales, ya son parte parte culpable del por qué este mundo está como está. Pero como la gente nunca tiene, o sea, todo es externo, ¿verdad? Todos otros tienen la culpa menos yo, ¿verdad? Pero reitero, si usa un condón para tener relaciones sexuales, ya está generando todo este tipo de problemas o todo este tipo de negatividad para el mundo. Pues el Zohar nos hace ver que quien emite su semen en vano, la cera de Batalá, ese semen en vano, de ahí son engendradas criaturas nocivas que hacen daño al mundo, que hacen daño a la persona y hacen daño al mundo. Entonces, ¿quién está arruinando el planeta? Nosotros. Por acciones malas y por palabras. La cera de Batalá engendra ángeles destructores que dañan al mundo. Hay un versículo en el libro de Yeshaya capítulo 24, versículo 5, oiga lo que dice. Y la tierra se corrompió bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y la tierra se corrompió bajo sus moradores, porque traspasaron, dice en hebreo, las Torot. ¿Cuáles son las Torot? Ahí está en plural. La Torah escrita y la Torah oral. ¿Por qué se corrompió el mundo, la tierra? ¿O está corrompido el mundo, la tierra? Porque traspasaron las Torot, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra. Karma, causa y efecto. En hebreo se lee, se corrompió por los pecados, de tal manera que la tierra, produjo espigas sin grano. La tierra produjo espigas
sin grano. ¿Eso qué significa? Si hablamos en términos de maíz, es como que la mazorca, en lugar de salir llena de granos, en términos de vainas de frijoles, que las vainas salgan ¿por qué? Porque traspasaron las Torot, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, y por eso el mundo enfermó. Oiga lo que nos dicen los cabalistas. Cualquier clase de plaga, sea por hambruna o por enfermedad, ocurre a las acciones negativas colectivas de un grupo de personas. Cualquier clase de plaga, sea por hambruna o por enfermedad, ocurre debido a las acciones negativas colectivas de un grupo de personas. ¿Por qué vienen las hambrunas, el niño, la niña, terremotos, ciclones? ¿Por qué vienen entonces? Cada uno de nosotros puede ser un portador de la plaga, espiritualmente hablando. Ahora, hay un principio cabalístico muy interesante, que así como la maldad de muchos, la negatividad de muchos puede enfermar al mundo, puede enfermar la tierra, de tal manera que puedan haber todo este tipo de desgracias naturales de las que estamos hablando. Por la maldad de muchos puede el mundo enfermarse. Un principio cabalístico nos dice que por la justicia de unos pocos, el mundo puede ser sanado. ¿Qué le parece? Si por la maldad de muchos el mundo enferma, por la justicia de unos pocos, el mundo puede ser sanado. ¿Y quiénes son esos pocos que pueden sanar al mundo? Los Bene Israel. Todo y cuanto nos cuidemos de Esaú, nuestra columna izquierda. Lo dije no sé si acá, pero también lo dije fuera del país. En la Parashá Noach, cuando el Eterno hace el pacto con la humanidad y con los animales, que no volverá a destruir al mundo con otro diluvio de aguas, la señal de ese pacto es el arco iris. De ahí que todas las veces que sale el arco iris en el cielo, es porque el mundo ha dado motivos nuevamente para que pueda ser destruido. Cuando aparece el arco iris en el cielo, es una señal que el mundo nuevamente ha dado el punto, ha hecho méritos para ser destruido. Así que con esa conciencia, ustedes de reojo vean el arco iris cuando sale. Pero también hay que tener la conciencia, sí, pero esa es la señal del pacto del Eterno, que no nos destruirá como lo hizo en el pasado. Y oiga,
Si por la maldad de muchos el mundo enferma, por la justicia de unos pocos el mundo puede ser sanado. Oiga esto. Solo hubo un periodo en el tiempo cuando el arco iris no salió. Solo ha habido un periodo en la historia cuando el arco iris no salió. No salió. ¿Acaso no pecaron en esa época? Por supuesto. Pero la Cábala y los cabalistas nos enseñan que durante el tiempo de vida de Rabbi Shimon Bar Yochai nunca apareció el arco iris. En vida de Rabbi Shimon Bar Yochai nunca apareció el arco iris. ¿Eso qué significa? El mundo. Por causa de un tzadik, el mundo estaba protegido. Y por eso aprende el principio. Y por eso usted que es Bene Israel, estudiante de Torah, usted no diga, pero ¿y cómo se va a sanar este mundo que tiene esto, aquello, lo otro, aquí, allá? Es cierto, el principio es que la negatividad de muchos puede corromper al mundo, pero la justicia de unos pocos puede sanarlo. En ese sentido, si usted como hijo o hija israelí dice, no, pero es que yo estudiaré Torah, estudiaré los secretos del cielo, estudiaré el Zohar, estudiaré la Cábala, estudiaré la Parashá de la semana, haré rezos, haré tzedakah. En esa medida, usted ya está siendo parte de la solución de los problemas de este mundo. ¿Qué le parece? De hecho, la hambruna en los días de Isaac vino sobre toda la tierra. Pero la justicia de Isaac hizo que el mundo se tornara diferente, aunque todo el mundo estaba lleno de Reshaim. Cerremos de corrido, leamos de corrido y cerramos esta sesión. Hay mucho que hablar, nos quedamos después de la transmisión, nos quedamos discutiendo un montón de puntos de los que hemos hablado y de los que no hemos tocado en la clase. Versículo del 1 al 16, capítulo 26, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los Pelistín, en Gerar. Y se le apareció el Eterno y le dijo, no desciendas a Misraim, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo a Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Toda la tradición oral. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Ribca, pues ella era un gran cuerazo. No dice así, ¿verdad? Pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los Pelistín, mirando por una ventana, vio a Isaac que se deleitaba con Ribca, su mujer. Así dicen las versiones de ustedes, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Isaac?
¿Ah? Sí, así dice. Abimelech, el rey de los Filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que se deleitaba con Ribca, su mujer. Llamó Abimelech a Isaac y dijo: y aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Qué vio que estaban haciendo? Que no se la creyó que era hermana. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Era obvio que no era hermana, ¿verdad? E Isaac le respondió: porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo el Eterno. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre, esos días los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Y cerramos y dejemos acá para tomar contexto en la siguiente clase. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Vean ustedes y cerramos. Bien, nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la Parashá Toldot. Bezrat Hashem, vamos a continuar, vamos a arrancar la siguiente clase a las 15 horas, a las 3 de la tarde, hora de El Salvador. De una vez nos vamos con la tercera sesión a las 15 horas, 3 de la tarde, hora de El Salvador. Para todos, Shabbat Shalom.